Ya, gracias. Bien, entonces recordemos la definición, ¿no? Vamos a hacer un repasito acerca de los límites. Entonces, la definición me decía que cuando el límite de x tiende a de la función es igual al límite. Esa L lo que representa es la imagen de los valores más cercanos que puede tomar x tanto de izquierda como de derecha. Esa era la definición y eso utilizábamos para el método gráfico. Vimos propiedades de límites si queríamos resolverlo de forma directa o de forma algebraica, ¿no? Límite de una constante era la misma constante. Límite de una constante por una función, separamos la constante de la función y solamente sacamos el límite de la función. El límite de una suma, el límite de una suma, pues obviamente si tenemos que separar la propiedad para cada elemento que tenemos dentro de la función. Y nos queda límite de la función f de x más g de x. Bueno, ya vamos a ver un ejemplo de esto. Límite de un producto, también ya lo hicimos. Es parecido al de la suma, se separa el límite para cada uno. L por K. Aquí me ha faltado poner L más K, no hay problema, pero es parecido, ¿no? Límite de un cociente. El límite de un cociente, si yo tengo una fracción, o sea, puede ser fracción algebraica, puede ser una función racional, lo que aplicamos es límite en el numerador y en el denominador. Y me queda L sobre K. Esto se cumple siempre y cuando el denominador no sea cero. ¿Qué pasa si el denominador es cero? Estamos encontrando un valor indefinido dentro de la función. Primera cosa. Segunda, puede ser que encontremos un valor indeterminado para una función. Entonces, cuando tenemos ese caso en los valores del límite, lo que tenemos que hacer es tratar de eliminar esa indeterminación escribiendo funciones equivalentes para poder determinarlo de forma directa. ¿Ok? Bien, segundo momento, ya habíamos hecho estos ejercicios. Estaba en la pizarrita de acá, ¿no es cierto? En esta pizarrita está el límite de método gráfico. ¿Cómo lo hacíamos con método gráfico? Bueno, primero partíamos de esta función utilizando de forma directa, o sea, reemplazando el valor de x que tiende a 1, lo hacíamos de forma directa y nos da indeterminado. Cuando nos da indeterminado, lo que hacíamos es utilizar esta recta para poner los valores más cercanos a A, tal y como nos decía la definición. X tiende a lo más cercano a tanto de izquierda como a derecha. X tiende a 1, lo más cercano a 1 tanto de izquierda como a derecha. Y escribíamos la tablita de valores. Cuando X toma valores a la izquierda, el más cercano a 1 a la izquierda es el 0.99. Lo escribíamos. Y el más cercano a la derecha de 1 es el 1,01. Claro que hay más cercanos, como 1,001, 1,0001, una cantidad casi infinita de ceros que acompañen lo más cercano a 1. Lo mismo acá, a la izquierda, 0,999, una cantidad puede ser un decimal periódico, 0,9999, ¿cierto? Estos valores se reemplazan dentro de la función. La función es esta, es una función racional. Separamos la función racional, es x cuadrado menos 1 sobre x menos 1. Esa es la función racional. Y determinamos simplemente haciendo el reemplazo de los valores de x. Los valores que ha tomado x en la función. Determinamos esos valores y nos sale que la imagen es 1,99. Recuerden que el límite es el valor de imagen lo más cercano posible cuando x ha tomado esos valores tan cercanos a izquierda y a derecha. Entonces aquí lo mismo. Cuando x vale 1,01, cuando x toma ese valor, la imagen reemplazando dentro de la función nos sale 2,01. Y si aumentamos 9 me va a quedar 1,999. Si aumentamos ceros me va a quedar 2,0001, ¿cierto? Entonces el más cercano entre estos dos pues es aproximadamente el límite aproximado sería 2, ¿ok? Porque de 1,99 redondeado, pues si aumento más 9, pongo valores más cercanos, va a ser 1,9 periódico. Eso va a ser prácticamente, si redondeo, pues es un 2. Y el otro, si le aproximo, 2,01. Mientras más ceros tenga, va a ser 2,001. Mientras más ceros tenga, va a ser 2,0000, igual un periódico, 0,1. Y redondeando el número, pues es prácticamente un 2. Entonces, el límite, tanto de izquierda como a derecha, que seleccionamos es el valor de 2.
¿Ok? Eso en cuanto al método gráfico. Y en el método que dijimos que era algebraico, pues simplemente es aplicar casos de factoreo. En el método algebraico hacemos de forma directa, ya sabemos que es reemplazando o hacer por propiedad, nos va a resultar una indeterminación. Entonces, para resolver esa indeterminación, lo que hacemos es verificar cómo puedo simplificar esta fracción algebraica. Trato a la función como una fracción algebraica. Es decir, si ustedes recuerdan un poquito de fracciones algebraicas, lo que hacíamos era tratar de simplificar o reducir la fracción algebraica de alguna forma. ¿Y cómo lo hacíamos? Encontrando algún caso de factoreo o producto notable que me permita simplificar factores comunes o factores primos comunes. Bueno, es lo mismo. Entonces aquí tenemos un caso de factoreo, x cuadrado menos 1. El caso de factoreo era una diferencia de cuadrados, que está aquí. Y separábamos por el producto notable, que era la suma por la diferencia. Separando una vez, resolviendo el caso de factoreo de x cuadrado menos 1 al cuadrado, me queda x más 1 por x menos 1. Lo ponemos aquí. Esto es equivalente a escribir x cuadrado menos 1. ¿Sí? Este producto notable. Sobre x menos 1, que no podemos hacer nada más en el denominador. Como ya es producto, puedo simplificar aquí los factores. Simplifico x menos 1 y simplifico x menos 1. Lo que acabamos de hacer es eliminar el término que me daba la indeterminación en la función. Una vez eliminado ese término, ¿qué hacemos? Simplemente pues me queda límite de x más 1. Límite de x que tiende a 1 de x más 1. Reemplazamos para hacerlo de forma directa, como x tiende a 1, va a quedar 1 más 1 y eso es igual a 2. El mismo resultado que resolver de forma con tablitas, método gráfico, ¿no? Mismo resultado. Otro ejemplo lo habíamos puesto aquí, método gráfico, cuando x cuadrado menos 9 sobre x menos 3, cuando x tiende a 3, ¿no? Y nos sale 6. En el método gráfico hacemos exactamente lo mismo. El valor más cercano a 3, tanto de izquierda a derecha. Escribimos los extremos, es 2 y 4. El valor más cercano a izquierda, 2,99. Puede ser 2,9 periódico. Y el valor más cercano a la derecha es 3,01 o 3,0 periódico 1, ¿no es cierto? Y mientras más grande sea la cantidad decimal, pues esto va a ser 5,999 en el resultado de su imagen y este va a ser 6,0001. Un montón de ceros. Por lo tanto, el límite aproximadamente es 6. ¿Sí? Lo mismo hacemos del método algebraico. Tal y como está en el ejercicio anterior, aquí es de x cuadrado menos 9. X cuadrado menos 9, escrito como una diferencia de cuadrados, es x cuadrado menos 3 al cuadrado. Diferencia de cuadrados me da como resultado el producto notable suma por diferencia. Hacemos el caso de factoreo, me queda x más 3 por x menos 3. Reemplazamos, tratamos a la función como una expresión, como una función, como una fracción algebraica, ¿no? Para tratar de simplificar aquel factor que me da la indeterminación. Simplifico x menos 3 de x menos 3 y me queda x más 3. Límite de x que tiene 3 de x más 3. Simplemente reemplazo el valor de x y me queda 3 más 3 de forma directa y eso es igual a 6. Y listo. Aquí hay otro ejercicio por método gráfico que tenían que hacer y nos quedamos en este. Ya, recapitulemos entonces. Método gráfico, sencillo. Le damos valores de x lo más cercano a la izquierda y a la derecha. Reemplazamos en la función y nos dio este valor. Límite 0,25. Método algebraico. Hacemos primero de forma directa. La forma directa, recuerden que es como aplicar las propiedades. Por ejemplo, si hacemos esto por propiedad, sería límite de x que tiende a 2 de x menos 2 sobre límite de x que tiende a 2 de x cuadrado menos 4. Aplicamos propiedades, límite de x que tiende a 2 de x menos límite de x que tiende a 2 de 2 sobre límite de x que tiende a 2 de x al cuadrado menos límite de x que tiende a 2 de 4. Esto resolviendo de forma directa, pues este límite es 2. Límite de una constante es la misma constante, menos 2. Sobre 2 al cuadrado, eso es 4. Menos límite de una constante,
es 4 también. Y esto me queda 0 sobre 0. Y esto es indeterminado. ¿Sí? Entonces podemos hacer así, por propiedad, utilizando las propiedades de límites que hemos hecho, o de forma directa, que en este caso, pues, me conviene hacerlo de forma directa. Simplemente reemplazo el valor de x que tiende a 2 en la variable x. 2 al cuadrado menos 4. Y me queda lo mismo, 0 sobre 0. Indeterminado. Bien, entonces recordemos, estamos haciendo el método, bueno, algebraicamente hablando, porque trato a la función como una fracción algebraica. Y pongo el límite de una función, límite de x que tiende a 2, de x menos 2 sobre x cuadrado menos 4 es igual a límite de x que tiende a 2, de x menos 2 en el numerador, no puedo hacer nada más. Y en el denominador, tratar de simplificar. ¿Qué caso de factoreo tengo ahí? X cuadrado menos 4. ¿Qué caso de factoreo está ahí? Es el mismo que ya teníamos antes, ¿no? El mismo. Era la suma de... Suma por diferencia, ¿no? Pues, Diferencia de cuadrados. Caso de factoreo, diferencia de cuadrados. Caso de factoreo, diferencia de cuadrados. Recuerden, la diferencia es a cuadrado menos b cuadrado y es igual a la suma por diferencia. A más b por a menos b. Esto es un producto notable, no se equivocarán. Eso es un producto notable. Y este caso es una diferencia de cuadrados. Aquí, escrito como diferencia de cuadrados, es x cuadrado menos 2 al cuadrado, porque 2 al cuadrado es 4, ¿no? Y me queda la suma por la diferencia, x menos 2, x más 2 por x menos 2, ¿cierto? Y eso reemplazo acá, x más 2 por x menos 2. De ahí, ¿qué hacía? se simplificaba. Se simplifica el factor común, factor primo, x menos 2 y x menos 2. Y con esto se acaba de eliminar la indeterminación, porque la indeterminación era cuando x era x menos 2, cuando x tiende a 2, ¿no? Se elimina la indeterminación y me queda el límite de x que tiende a 2 de 1 sobre x más 2. Listo. De ahí, ¿qué hacía? Reemplazaba de forma directa, ¿no? Me quedaba 1 sobre 2 más 2. X tiende a 2. Reemplazo el valor de x donde está la variable. Y me queda que es igual a ¿cuánto? A un cuarto. ¿Y un cuarto a qué es igual? ¿A Bueno, en 4? forma... Un cuarto, no. Un cuarto a qué es igual en forma decimal. Eso es 0,25, ¿no? Un cuarto es 0,25. ¿Sí? Bueno, no está de más decir, ¿no? Pero es una división, ¿no? Si ustedes quieren hacer para sacar en forma decimal, aquí aumentan un 0, como aumentan un 0, sería 2, esto es 2, 8, aumentan un 2, y esto sería 0, y aumentan un 5, y queda 0,25. Bueno, esa operación está de más. Pero ya saben ustedes que un cuarto es 0,25. ¿Sí? Y salió lo mismo que hicimos acá, de método gráfico. Exactamente lo mismo. Vamos a escribir aquí la función. La función es una parábola, así que es x cuadrado. Voy a explicar un poquito la definición de la recta tangente. Y me dice que hay una recta que pasa por el punto 1, 1. Entonces aquí voy a escribir el punto. El punto va a ser 1, entre paréntesis para que me coja el punto, 1,1. Por ese punto va a pasar. Miren. ¿Ya? Entonces ya tenemos la curva y tenemos el punto. Debemos encontrar una recta que pase por ese punto. ¿Cómo la encontramos? Bueno, utilizando la definición de la derivada. Entonces vamos a hacer esa definición. Ya la habíamos hecho previamente, pero vamos a utilizar esa misma definición. ¿Ok? Entonces me dice que la función es f de x igual a x al cuadrado. Bueno,
Es lo mismo que tener y igual a x cuadrado. Pero esta es una función definida, ¿ya? ¿Y qué pasa por el punto A? Ahí me salió el punto A. ¿Qué pasa por este punto? La recta. Hallar, vamos a poner así, hallar el- la recta, la pendiente o la recta que pasa por este punto hacia la curva. La recta, la curva, pongamos. La curva es esta de aquí. Y el que pasa por el punto, y este es el punto de acá, ¿no? Hallar la recta, la curva que pasa por el punto A. ¿Ya? La curva es esta, f de x igual a x cuadrado. El punto es este, punto A. Y ya vimos la gráfica cómo está. Entonces, para determinar eso, vamos a utilizar la ecuación de la pendiente que acabamos de encontrar. Pendiente es igual al límite de h que tiende a 0 de f de x más h menos f de x sobre h. ¿Ya? Tengo que encontrar la pendiente y después encontrar la recta. Bien, ya tenemos ahí la definición, ¿no es cierto? ¿Qué hacemos? Reemplazamos lo que tengamos, límite de h que tiende a 0 sobre h. F de x y f de x más h. ¿Qué es f de x? F de x es esto de aquí. Ya lo tenemos. Es x cuadrado. La imagen es x cuadrado. Pero me faltaría f de x más h. Vamos a hacer un ejemplo para que ustedes entiendan un poquito. F de x es igual a x cuadrado. Supongamos que x es igual a 1, que es este caso. Es f de 1 es igual a 1 al cuadrado. Y su imagen va a ser, la imagen de f de 1 es 1, porque 1 al cuadrado es 1. ¿Ok? Ya. Entonces, ¿qué pasa si tengo x más h? O sea, significa que lo que va a ingresar dentro de la función va a ser x más h. F de x más h va a ser igual a, donde tengo la incógnita x, va a ser x más h elevado al cuadrado. ¿Sí? Está entrando en la variable x más h. X más h, como está al cuadrado, va a ser x más h al cuadrado. Y eso reemplazo acá en el valor del límite. Y en el valor del límite voy a tener la imagen de f de x más h. ¿Cuál es la imagen de f de x más h? X más h al cuadrado. Menos la imagen de f de x. ¿Cuál es la imagen de f de x? X cuadrado. ¿Sí? Y de aquí, pues solamente tengo que resolver el producto notable. M es igual al límite de h que tiende a 0 de x más h al cuadrado. Este es un producto notable. Si ustedes se acuerdan un poquito, es un binomio al cuadrado. Y el binomio al cuadrado es igual a el primer término al cuadrado más el doble del primero por el segundo y más el segundo término al cuadrado. Listo. Resolvemos ese binomio y ponemos aquí x cuadrado más 2xh más h cuadrado menos x cuadrado sobre h. Sobre h. Simplificamos aquellos que tengan el mismo valor, o sea, términos semejantes. X cuadrado menos x cuadrado se va. X menos x, ¿no? Se va. Y me queda m es igual al límite de h que tiende a 0 de 2xh más h cuadrado sobre h. Listo. Continuamos a este lado de acá. Vamos a poner, continuamos acá. Esto ya no lo necesito. Bueno, lo voy a dejar ahí para que les sirva a ustedes. Me va a quedar m es igual al límite de h que tiende a 0 de 2xh y h cuadrado. ¿Qué puedo hacer aquí? Caso de factoreo. ¿Qué puedo hacer aquí? Ustedes miren. H y h cuadrado. Primer caso de factoreo. Se han olvidado. Factor común, ¿no? Factor común. Sacamos factor común h. Y me queda 2x más h sobre h.
Aquí está multiplicando, por lo tanto puedo simplificar el término semejante. Y he eliminado la indeterminación. Si ustedes se dan cuenta, ahora sí puedo reemplazar el valor de h que tiende a 0. La pendiente es igual al límite de h que tiende a 0 de 2x más h. Reemplazamos de forma directa. M es igual. La pendiente es 2x, ¿no es cierto? Más h. ¿Cuánto vale h? Vale 0. ¿Ok? 2x más h. Y la pendiente me quedó igual a 2x. Bien, aquí la respuesta me queda 2x. ¿Pero por qué me queda 2x? Bueno, pues porque obviamente el límite de h tiende a 0. Pero me queda como respuesta x. Pero esa x, ¿a qué es igual? Al punto que estoy reemplazando en el valor de x, que es igual a 1. ¿No es cierto? X y f de x. X vale 1, ¿verdad? Entonces me quedaría la pendiente es igual a 2 por 1, porque x tiene el valor de 1. La pendiente es igual a 2. Listo, encontramos la pendiente. ¿Ok? Listo. ¿Cómo hacemos la recta? Bueno, partimos de punto y pendiente. Tenemos la pendiente, tenemos el punto. Partimos de la forma general, bueno, de la ecuación. Y encontramos x2 menos x1. ¿X2 qué es? Bueno, va a ser en términos de x menos x1. Voy a reemplazar el valor que tengo aquí. Esto es x y esto es y, ¿no? Vamos a poner que esto es x1 y y1, porque recuerden que el punto P era el punto inicial, ¿no? Entonces, aquí va a ser x menos 1, la pendiente vale 2, es igual a y2, que va a ser y, menos y1, y y1 vale 1, ¿ok? Lo que tengo que hacer es despejar y, porque recuerden que es una recta, pero estamos construyéndola como si fuese una función lineal. 2x menos 2 es igual a y menos 1. Y es igual a 2x menos 2 más 1. Que está restando pasa a sumar. Principio de transposición. Y me queda que y es igual a 2x menos 1. Y hemos encontrado la recta que pasa por ese punto. Ya bien, recordemos esto. Acabamos de encontrar la recta que pasa por ese punto y pasa por esa curva. Podemos verificar aquí escribiendo como si fuese una función. Y es 2x menos 1. Ahí está. Y esa sería la recta que pasa por el punto A y pasa por la curva. Y esa es una recta tangente. Era lo que estábamos buscando. Bien, esta puede partir de que no sea menos 1, ¿no? 2x, por ejemplo. ¿Qué pasa si solamente es 2x? Si es 2x, partimos de una recta secante, si se dan cuenta, ¿no? Bueno, esta es una recta secante porque topa en dos puntos. Topa aquí y topa acá. Si interseca en dos puntos la curva, a la curva pues es una recta secante. Lo que estamos encontrando nosotros es una recta tangente que pasa por el punto A. Entonces me salió que era 2x menos 1. Y esa es la recta que pasa por el punto A. Para verificar pues podemos poner eso. Bueno, y aquí podemos, ya saben ustedes, modificar un poco, hacerlo un poquito más grande para que coincida un poquito mejor. Y esa es la recta que estamos determinando, ¿no? Cuadrícula sin cuadrícula para que se vea un poquito mejor. ¿Ya?